creo que sí. Listo, buenas noches. Hoy, 31 de marzo, 8:18 de la noche, vamos a empezar la sesión 6 del módulo de comunicación internacional. Vamos a tratar tres temas fundamentales. El primero, los textos a escribir. El segundo, los comentarios sobre el audio de globalización ayer. Y el tercer tema que vamos a trabajar son las exposiciones que tenemos pendientes sobre las biografías o los personajes que escogimos. Todavía no nos hemos centrado en las noticias internacionales, porque ese capítulo lo voy a tocar es al final, a ver si nos alcanza el tiempo, ¿no? Hoy el tema son las agencias internacionales según el cronograma o según el sílabus que hemos presentado. Muy bien, entonces frente a los temas escritos voy a empezar, voy a tratar de compartir el tablero, si ustedes me lo pueden ver, si ustedes pueden ver, me confirman por favor, o la pizarra, para que miremos un poco los temas. Voy a empezar entonces con Liliana. No, voy a empezar con los más difíciles que me parecen a mí, que es el tema de las elecciones de Estados Unidos con Jefferson. A ver, Jefferson, ¿desde dónde pretende entonces tocar el tema de las elecciones de Estados Unidos? Yo veo que hay un inconveniente no. Tenemos dos candidatos, dos potenciales candidatos. Uno que es el actual presidente, que es Donald Trump, ¿sí? Que parece ser el favorito nuevamente a ganar a una segunda reelección. Y se está disputando obviamente la competencia de dos candidatos. ¿Cuáles son, Jefferson? Profe, no los tengo muy presentes, solamente sé que uno es gay. Un candidato a la presidencia es gay, ¿cierto, profe? Pero eso es irrelevante. No, yo sé, pero no porque igualmente, ¿qué pasa? Que, digamos, se abrió ahí, o sea, como a Estados Unidos, a decir que tiene su pareja, que es gay y todo, sin importar, digamos, cómo son allá. ¿Sí me entiende? Pues a pesar de que son un poco más abiertos, pero igualmente que es algo que se puede afectar mucho una presidencia para muchas personas. Es irrelevante porque el primer ministro de Canadá es gay. El Sí. alcalde de Londres es gay. La No, por eso alcaldesa de no conozco Bogotá es los nombres de los lesbiana. dos. No conozco a los dos. Vale. Entonces, o sea, yo pienso que ese O sea, tema es irrelevante. los nombres de los dos. Solamente quería decir que sé que uno de ellos pues es gay y que pues obviamente se mencionó para que todo el mundo supiera. Entonces, ¿cuál es el panorama que tenemos en este momento? Las elecciones de Estados Unidos tienen más o menos 7 meses, 6 meses para desarrollarse. Esa es una colegiatura que se establece a partir de los estados de Estados Unidos, que son más o menos ¿cuántos, Jefferson? Su merced que quiere escribir sobre candidaturas en Estados Unidos debe de saber cuántos estados tiene Estados Unidos. Pero ¿Sí? me toca estudiar, no, profe, porque pues Claro, por eso son 50 estoy escogiendo el estados. tema. Son 50 estados en las primeras elecciones o en las primeras elecciones que se dieron, pues obviamente salieron dos de los candidatos que se tenían, el candidato Bernie Sanders y el candidato Joe Biden, ¿no? Entonces, entre esos dos, obviamente estará uno de ellos, estará encargado de competir la candidatura de Estados Unidos a partir del 2020 con Donald Trump. El más opcionado en este momento, pues obviamente es Joe Biden, que es demócrata, y que pues obviamente Donald Trump sería republicano, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué piensa contar sobre ese tema? Profe, es que por eso yo le pregunto que es que no sé por dónde enfocarme. Por eso le dije que me ayudara ayer, porque quiero meterme con las elecciones de Donald Trump. Bueno, las elecciones de Estados Unidos, perdón. Pero con lo que está haciendo también Donald Trump, con lo que está ganando ahorita por lo que hizo con Venezuela. ¿Será? Hay Está un ganando asunto, puntos. sí, está ganando puntos, pero está tratando de tapar un asunto que se llama a través de una cortina de humo con Venezuela, cuando Sí. tiene un enorme problema que es el tema del coronavirus, ¿no? Es posible que mueran 250 millones de estadounidenses por el tema de coronavirus. Él apenas Que hasta no esta lo, que no lo, semana, ha- que no lo ha manejado de la mejor forma. apenas hasta esta semana es que están estableciendo políticas de aislamiento social.
Entonces Dice que no es puede un parar asunto grave. la economía del país. Claro, claro, no la puede parar porque hay un problema que ya es reflejo de todas las potencias, que es China, ¿sí? Entonces, es importante que establezcamos de alguna manera el sentido que le quiere dar a las elecciones de Estados Unidos y yo pensaría, Jefferson, que no es, el problema no son, el problema a escribir o el problema a investigar no son las elecciones de Estados Unidos, sino más bien cuál ha sido el balance de Donald Trump en este gobierno que él ha dirigido. ¿Qué nos heredó? ¿Qué le faltó? ¿Qué fue lo que sucedió? Y ahora que viene un gran competidor como Joe Biden, para que obviamente sea el nuevo presidente de la República. Aunque es posible que sea nuevamente Donald Trump el presidente, también las encuestas hablan que Joe Biden puede ser, por una mínima diferencia, el nuevo presidente de Estados Unidos y se le atraviese en el camino a Donald Trump. Entonces es importante tener en cuenta que el escrito que quieres hacer tiene que recoger un poco la cruel política, diría yo, no es mi postura personal, la cruel política que ha tenido Donald Trump frente a Estados Unidos y frente a las demás naciones por ser una potencia, y cómo de alguna manera Joe Biden se le ha enfrentado y le ha tratado de cerrar el camino para ser el nuevo presidente de Estados Unidos. La pregunta al final es, ¿será? Porque como este artículo tiene que salir en 10 días más o menos, en menos de 10 días, entonces, ¿será que Donald Trump será el nuevo presidente? ¿Será su segunda candidatura y su segunda presidencia en la Casa Blanca? ¿O le abrirá las puertas a entregar la presidencia a Joe Biden, que de alguna manera viene peleando fuertemente en Estados Unidos para ser el nuevo presidente de Estados Unidos? Entonces, el propósito de este artículo es recoger lo de Donald Trump, recoger la gestión de Donald Trump, políticas tan fuertes como el tema del escándalo del Turkey Leaks, ¿sí? El tema de la guerra en Medio Oriente y cómo se ha involucrado, la pelea entre China por la pelea comercial con China, ¿sí? Ahora, está peleando en el patio trasero de América Latina que es Venezuela. Entonces hay que recoger un poco la gestión que él ha realizado y cómo Joe Biden se le ha metido en el camino para de alguna manera atajar a Donald Trump y no ser el presidente en un segundo periodo y ser él el nuevo presidente de la casa de la primer potencia mundial. ¿Sí? Pensaría yo que ese podría ser un camino. Quiero ver es cómo la gestión de Donald Trump en un artículo bien interesante que puede abrir la revista Punto de Vista, ¿no? Que puede ser la portada. A todos nos interesa lo que le sucede a Estados Unidos. A todos me refiero a todos los países, especialmente a Latinoamérica. Profe, bueno, y otra cosa que me intriga es, digamos, usted dice que las fotos de nosotros, o sea, de nosotros mismos, y yo veo dónde va a sacar una foto. Primero, ahorita en cuarentena. Sí, Y segundo, eh, una foto de Estados Unidos que la idea, pues, que sea como él, no sé, de las elecciones, Ah, de no, lo que eso no habla es el artículo, preocupación. profe. Eso no es Pues sí preocupación. es preocupante porque usted me dice que tiene que ser una foto tomada de Te nosotros voy a dar mismos. la solución y no me dejas hablar. Eso no es preocupación. Eso no es preocupación. La preocupación es que, claro, tendría que ser una foto, pero también hay que acudir a las relaciones públicas que tanto aprendiste en el módulo pasado. Debes de tener un diseñador amigo o amiga y que te haga una ilustración sobre tu artículo. No puede ser necesariamente una foto, puede ser una Ah, pues podemos ilustración. hacer un diseño, o sea, un Una diseño. ilustración, eso se llama ilustración. Ok. No un diseño de coger una fotografía de aquí y recortarle acá y ponerle otra encima, una justaposición de imágenes. No, 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 no. Se trata más bien es de desarrollar toda una ilustración sobre el tema, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos con la deuda externa. Paul, Denise, señor. escuchamos. ¿Cuál es el interés que tiene por la deuda externa? ¿En dónde? En Latinoamérica, ¿cierto? Sí, señor. En Latinoamérica, Pues, muy bien. ¿Y cuál es tu fuente de pues información? mirar, profe, la verdad todavía no he investigado, pero pues yo creo que me toca pues guiarme por internet, por Sí, sí, todo es sí, por internet, entonces claro.
Pues los países los latinoamericanos que son como Argentina, Vaya a Bolivia, cada Brasil, país. Chile, Colombia, pues no voy a ningún todo país, sino que puedo investigar la deuda que tiene cada uno, Jefferson. Sí, sí. Es decir, lo que tú puedes hacer es el ranking de los 5 países o de los ¿Qué 10 más países deuda más tiene? endeudados en Latinoamérica, ¿no? Tienes que cerrar la brecha. En Latinoamérica Sí, tienes mayor deuda externa, pero tú tienes que ser una experta economista en el tema. Lo primero que tienes que hacer es coger, obviamente, el Producto Interno Bruto, ¿cierto? ¿Qué es el ingreso per sí. cápita? Yo supongo que tú debes de saber estos temas, ¿no? Porque si quieres No, escribir pues yo sobre esto, investigo, el porque Producto Interno Bruto o el ingreso per cápita te va a dar, obviamente, el dato de cuánto es que está endeudado o cuánto es la deuda del país. sí, ¿Sí? señor. ¿Cuánto es la deuda del país, obviamente? ¿Y cuál es el mayor país? ¿Sí? El mayor país endeudado. Sí, Ahora, también es importante tener en cuenta el índice de crecimiento de cada uno de los países para poder mirar, oiga, usted se endeuda más para poder llegar a este tipo de reflexiones. Colombia se endeuda más y cada año tiene un ingreso, un índice de crecimiento mucho menor al de la deuda. Eso es como cuando tú tienes una plata, eso es muy sencillo explicarlo, ¿no? Muy sencillo explicarlo sí, en la parte, en la vida cotidiana. Cuando tú ganas 1.000.000 de pesos mensuales y tú gastas más de lo que ganas, ¿sí? sí. Entonces, ¿acudes a qué? Pues acudes a las tarjetas de A la crédito deuda. y las tarjetas de crédito del banco te dan 3 millones cuando tú ganas de sueldo 1.000.000. Eso es la locura, ¿no? Esa es la forma Sí, de claro. explicar de alguna manera la deuda externa. México es el país mayor endeudado, México y Venezuela. Son los dos países con alto índice de deuda externa, ¿sí? Y tienen un índice Sí. de crecimiento del 0,4%. Es decir, que gastan más, piden más prestado de lo que ganan al año. Y el ingreso per cápita o el Producto Interno Bruto es obviamente todo lo que gana o todo lo que recoge en un año. Si recogen un año 100 pesos, pero pide 120 de prestado, ¿qué está sucediendo? Nada, no está haciendo nada. Claro, se está Está comiendo, endeudando. se está comiendo todo lo que gana y tras de eso está perdiendo, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta el ingreso per cápita o el Producto Interno Bruto, el porcentaje de la deuda y el índice de crecimiento de cada país. Yo quisiera ver Listo. este artículo, obviamente no con un análisis en el sentido de mostrar cuál es el país más endeudado, sino más bien de mirar cuál es el riesgo que tiene Latinoamérica si se sigue endeudando, ¿sí? Y es que puede haber una burbuja especulativa. ¿Bien? Sí. Sobre el tema de la guerra de Medio Oriente. Paula. Profe, es el mío. Ajá. Oriente Medio. ¿Qué sucede? ¿Por dónde quieres Profe, enfocarte? profe, ¿por qué no se le ha dado como una finalización a esta guerra que... Va a acabar. Mira, nunca va a Sí, o acabar. sea, ¿por qué no? Porque, o sea, empezó desde el 15 de mayo de 1948 y sigue, o sea, Ya vamos por casi 100 años, ¿no? Bueno, le faltan 20 años para que sea, casi 30 años para que sea un siglo de la guerra de Medio Oriente. Pero yo quisiera ponerte en contexto un poco el interés. ¿Quién se va a ir? Profe, es que mi amiga tiene fallas con el internet. Ah, yo pensé que se iba a ir el esposo. ¿O es el De internet? ahorita pues también es en la otra clase. ¿Me escuchas? Hola, 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 hola. Paula. ¿Paula está escuchando o hay que bloquear la imagen? No, profe, Paula, yo no la veo ni nada. Paula, escucha, si estás escuchando, por favor, escribe en el grupo. Profe, que quedó sin señal, la señal está demasiado baja y Sí, que no le conecta. sí, es terrible. Ayer estuvimos terrible, ¿no? Bueno, pero entonces vamos a recoger en esta grabación un poco los intereses que ella Ahí tiene de volvió, profe. escribir, ¿sí?
Prof, qué pena contigo, pero es que la verdad la señal está muy baja y se conecta, se desconecta, se Sí, conecta, se igual desconecta. que ayer me sucedió a mí, pero bueno, te voy a tratar de resumir en un minuto el tema. Hay un problema de las 14 naciones árabes, y es que no todos son árabes. Hay un estado en la mitad de todos los estados árabes que no es árabe y que es creado obviamente por unos intereses políticos. ¿Cuál estado será ese? Israel. Israel no es un estado árabe y no, la comunidad árabe no lo ha acogido como un estado árabe. Ese es un estado creado por las coaliciones de Occidente, es decir, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. E Israel se convirtió en el patio trasero de Estados Unidos para controlar obviamente la política económica y política estatal de los estados árabes que están alrededor. ¿Sí? Y hay un interés muy particular de Occidente, especialmente desde Estados Unidos, Rusia y Francia, Gran Bretaña, porque hay un poder económico muy fuerte ahí que está representado en el petróleo. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que Medio Oriente tiene la gran riqueza o las mayores reservas de petróleo. Tanto así que Emiratos Árabes en estos días, en plena crisis del coronavirus, dijo que iban a producir mayor número de barriles y eso ocasionó que el barril del petróleo obviamente bajara. Hoy tenemos un barril de petróleo a qué precio, Lily Jefferson, acá en Colombia, a menos de $18. Está entre 18 y $20. Sí, está Cuando regalado. inicialmente, cuando en otras épocas se cotizaba 40, 50, 60, inclusive a Está $80 el más caro barril. el aguacate. Entonces, claro, está mucho más caro otro tipo de productos que inclusive el Por eso combustible. el dólar sube. Claro, hay que generar un equilibrio en eso. Entonces es importante tener en cuenta qué es lo que está sucediendo con los estados árabes. Hay un estado en medio de los 14 estados que no es árabe, y Israel. es Israel. ¿Sí? Entonces, Profe, entonces, mira, ¿tú qué me recomiendas hacia qué lado lo puedo enfocar? yo pensaría sí, hacia el tema del petróleo, cuáles son los países árabes que mayor producen petróleo. Kuwait ayer tenía una exposición de Nice sobre la guerra del Golfo Pérsico y la guerra del Golfo Pérsico está concentrada en la riqueza El del petróleo. petróleo que hay en Kuwait. Kuwait es un país muy, muy pequeño, quizá como Bogotá de grande, pero es el primer productor de petróleo del mundo. Y por eso Estados Unidos se quiso meter ahí, ¿no? Uno es el tema del petróleo y qué es lo que está sucediendo con el petróleo en estos tiempos. Lo estamos viendo con la crisis y la disminución del precio del petróleo en este tiempo. Dos, tocar el tema de las mujeres vistas desde Medio Oriente. ¿Cómo es que Medio Oriente concibe el concepto de mujer versus el concepto de mujer de Occidente? O mirar un poco el concepto de machismo o el concepto de ser hombre en Medio Oriente comparado con ser hombre en Occidente, ¿no? Otro, pues la postura religiosa, que eso tiene tanto de largo como de ancho, ¿sí? O quizá de pronto narrar un poco la vida de los árabes en el mundo árabe, ¿no? Cómo viven los hombres, cómo viven las familias, cómo viven las mujeres, en qué consiste es construir un poco de manera cronológica, a través de la crónica, la vida de Medio Oriente, ¿no? Pensaría yo, esas son ideas. Hasta ahí llego, estaré pendiente obviamente de Tatiana, no sé si se habrá conectado, estaré pendiente de Liliana para darle un poco de ideas. Hasta ahí llego. Si yo estoy acá. No, sí, pero es que no he consultado la información. El Profe, cambio no la climático. ignore, no la ignore. Sí, el cambio climático es un cambio, es un tema muy, muy extenso que uno también tendría que mirar por dónde es que se toca y por dónde se va, ¿no? Porque la idea de los proyectos de investigación, esto es un proyecto de investigación que se traduce en un artículo, implica acotarlo y cerrarlo, ¿no? No implica ser extensos en un tema, sino más bien concentrarlo en uno solo muy pequeño, ¿no? Que salga un muy buen artículo de 2, 3, 4 páginas, bien interesante, y no 20 hojas hablando de una cantidad de temas que de alguna manera se van a volver gaseosos al momento de la lectura. Y lo otro es que ustedes tienen que encantar al lector, ¿no? Un artículo de 2, 3 hojitas encanta al lector, de 20 ya
le toca a uno dedicarse, obviamente, a leerlo. Muy bien. Cerramos el capítulo de los textos y ahora entonces entramos a los temas de la globalización. ¿Escucharon el audio? Supongo yo que sí. Sí, profe. Muy bien. ¿Cuáles son las apreciaciones que tienen sobre los temas? El doctor Jaime. Profe, la apreciación como tal es que inicia todo un proceso de la globalización con el tema energético, eléctrico. Ay, ese pedacito se me olvidó. Tecnología, pero antes de eso hay un impacto a nivel global, que es cuando, bueno, de la tecnología donde inicia un cambio a nivel mundial. La globalización como tal involucra todo el mundo, países por medio de comercialización de bienes y servicios y asimismo el tema también llega con el Internet, que a nivel globalización también es un hit a nivel mundial. Y Muy hoy, bien. por medio de las redes, estamos como estamos, pegados del computador. Vale, Tenemos sí. información, tenemos todo. Perfecto. Mire, entonces hay dos cosas. Uno, ¿están viendo la pizarra? No sale nada. No, profe, no me sale. ¿Cómo Ah, así? sí, profe, ya. ¿Sí? Ah, pues lo que estás Sí, profe, yo veo escribiendo, sí. perfecta. En el tema de la globalización, Liliana toca varios temas. ¿Sí? Uno es cómo inicia la sociedad la sociedad industrial o la sociedad de la industrialización arranca con un fenómeno bien interesante que es el vapor por las máquinas de vapor y uno más que es la electricidad. Ajá. Estos dos elementos le permiten, obviamente, el desarrollo a la sociedad industrial. La máquina de vapor se convierte en un elemento fundamental porque permite transportar los productos. Y la electricidad comienza a generar un desarrollo para poder construir todos esos productos que se generaron. Es una sociedad en donde se dedica precisamente más o menos entre 1850 hasta 1950 a desarrollar una serie de inventos. Está la explosión obviamente de los grandes inventores y pues obviamente se genera un mayor consumo de los productos. Pero más o menos hacia el desarrollo del Internet que se da entre 1950 hacia adelante, hacia estos tiempos, pues cambia la sociedad. Ya la sociedad no es una sociedad industrializada, sino es una sociedad de la información y del conocimiento, ¿sí? Y esta sociedad de la información, pues al igual que el desarrollo del vapor o de las máquinas de vapor y la electricidad, pues está fundamentada en la tecnología, ¿sí? Y también en el desarrollo del Internet. Y este desarrollo del Internet es lo que permite, y la tecnología es lo que permite dar todo un desarrollo y un despliegue a las transformaciones sociales de las cuales hoy estamos viviendo. Esto es una transformación social, la manera de comunicarnos. Liliana toca dos puntos fundamentales. ¿Profe? Sí. Buenas noches, compañeros. Profe, es que no me había podido conectar, no me conectaba al internet en la casa, qué pena. Tranquila. Está malo. Sí, había estado complicado. Entonces, la sociedad de la información y de la comunicación del conocimiento, tiene esos dos elementos, la tecnología y el Internet. Liliana tocaba dos temas fundamentales. La globalización viene por dos vías. La primera desde la vía económica y la segunda desde la vía de la tecnología. ¿Sí? Entonces, si en la sociedad industrial las máquinas de vapor y la electricidad lo que generaban al final es un consumo de productos, ¿sí? Es un consumo de productos. Y la sociedad de la información y el conocimiento basados en la tecnología y en la información, lo que genera es ¿qué? ¿La venta de qué? De servicios. En estos tiempos, usted lo que compra es servicios, usted no compra productos. En el siglo pasado, quizá, todavía obviamente se compran productos, pero en menor proporción. Uno ya está más concentrado en los servicios en estos tiempos, ¿no? Por la sociedad de la información.
Ahora bien, Sí, sí. entonces Liliana toca dos elementos fundamentales para definir qué es la globalización. Uno desde el punto de vista económico y otro desde el punto de vista tecnológico. ¿Sí? Desde el punto de vista económico es mirar un poco el consumo, ¿no? Excesivo y las transacciones del desarrollo de la banca. Sí, señor. ¿Sí? En lo tecnológico, pues es la forma en la que a ver, digámoslo de otra manera, es la manera como se transforma los medios de comunicación que facilitan obviamente el intercambio de mensajes a través de las TIC. A través de las TIC. ¿Sí? Y esas son las dos maneras de ver la definición de la globalización. Para nuestro interés es verlo desde el punto de vista del desarrollo tecnológico y cultural. ¿Sí? El económico ya es mucho más concentrado a las transacciones de la banca, a romper las fronteras, obviamente, de cómo circula el dinero, cómo circula el intercambio de la riqueza, y también hay un exagerado consumo que se desprende, obviamente, del desarrollo de la banca. ¿La banca cómo funciona? Pues empobreciendo más al pobre. ¿Y cómo empobrece más al pobre? Pues que gana 1 millón de pesos y que le presta 3 millones. Endeudándose. Y le presta 3 millones a través de una tarjeta, ¿no? Entonces, explota, explora, abusa del consumo salvaje o del consumo exagerado. La tecnología, pues vista desde el punto de vista del desarrollo de la comunicación a través de las TIC, ¿no? Que es el que nos interesa a nosotros. Muy bien, ¿preguntas hasta acá? Sí, yo sí tengo varias preguntas para ustedes, ¿no? Y miremos un poco, bueno, ya vi el aporte de Liliana. Escuchemos el aporte de Denise sobre lo que ella escribe, ¿no? Ella habla sobre cómo América Latina de alguna manera ha desarrollado las iniciativas de la globalización, pero ¿a través de qué? Cómo de alguna manera todo lo que hace el mundo se convierte en un asunto global. La pregunta es, ¿qué es lo que hace global? ¿Qué es lo que se hace global? Un ejemplo son las manifestaciones, Denise. ¿Cómo se transforma las sociedades a través de las manifestaciones? ¿Qué es lo que sucede con las manifestaciones versus la globalización? Profe, en las situaciones en las que se encuentra cada país, ¿sí? Por ejemplo, Chile, que los estudiantes decidieron hacer su marcha por la mejor educación. Bueno, Colombia pues está, al ver que hay países que están marchando y están haciendo, o sea, están logrando sus propósitos, sus metas, están logrando por lo que han querido luchar. Colombia se une y mira las desconformidades que tiene, o sea, el pueblo mira sus desconformidades y decide hacer inconformidades, perdón, profe. Sí. Jefferson, perdón. Uy. Ay, amiga, no puedo. Ay. Profe, póngale Bueno, cero, ¿cómo va a decir eso? Disculpe. Bueno, en fin, miran sus inconformidades y debido a esto, pues decidimos marchar y ver si podemos llegar a algo. Pero bueno, en nuestro caso no se puede decir que nuestras marchas o estos fueron del todo satisfactorias. Pero sin embargo, es ver cómo esto se vuelve en un tema global y todos, o sea, todos estos países que han hecho las marchas y todo esto se vuelve tan global que los demás países se contagian como de eso y de hacer valer sus derechos. Derechos, sí. No, y también hacer brillar un poco la voz de los excluidos, la voz de los indignados, la voz de los que de alguna manera no tienen voz, ¿no? No todo el mundo está contento con el asunto del consumo. No todo el mundo está contento con el asunto de las deudas. Esto también se podría ver como en el quinto poder, lo que estábamos hablando en la clase pasada. Ese es el quinto poder. La respuesta de la sociedad civil a las políticas globales,
a las políticas de la globalización. Entonces, en la pizarra Ay, podemos ver sí. un poco que hay acciones locales en los países, por ejemplo, las marchas de los estudiantes que Chile nos ha enseñado, hay acciones locales que se convierten en un asunto global, ¿sí? Entonces las marchas de Chile, las marchas de los estudiantes en Chile fue un escándalo mundial porque pues obviamente ellos lo primero que hicieron fue no estamos de acuerdo con las políticas de educación que nos están dejando. Queremos que la educación por lo menos en un punto sea gratuita, ¿no? Entonces le tocó al gobierno en su momento de Chile recular, irse para atrás y decir, ahí tenemos que reflexionar esta problemática de la educación con los estudiantes. Miremos entonces una intervención más. Te escuchamos, Tatiana, sobre tu intervención sobre la globalización, que es un texto más o menos de 6 párrafos. ¿Qué pudiste recoger de todo esto? ¿Qué es eso del input al impact? Del input al impact, eso quería intervenir ahorita en lo que estaba diciendo Denis, y pues que es de lo que estamos hablando, que es como se ha transformado la comunicación para dar información en estos tiempos con la tecnología. Entonces el texto del input al impact nos lo dejó la profesora en la otra clase, y es un texto que habla y explica muy claramente cómo hoy en día los medios de comunicación ha sido el impacto de la tecnología y el cambio para informar, la forma de informar. Entonces, en el texto mío yo resumí también cómo por medio de estas redes y de estos medios se hizo algo muy fuerte, que es lo que se llama la opinión pública, y es lo que toma fuerza hoy en los estados. Y pues resumí también que el año pasado, pues en base al audio, al final del audio que tú decías, el año pasado se pudo evidenciar bastante como en Sudamérica, más que todos los países de acá, lo que Chile, Argentina, todos vivimos una época, por decirlo así, de una aglomeración de marchas, ¿sí? Estaban rebotados todos los países, todos estábamos en crisis por las políticas que no son confiables, pues para nosotros, para las personas que nos afectan. Entonces yo resumí como todo eso en esos 6 párrafos. No sé si lo leíste bien. Muy bien. Y creo yo que este resumen de lo que hemos comentado acá le va a servir mucho a Denise para demostrar que de alguna manera la globalización, cómo ha dejado endeudados a los países latinoamericanos. La deuda externa de los países es el resultado de la globalización vista desde la economía, no vista desde el consumo salvaje. Es decir, hay un asunto que el consumo de alguna manera está muy relacionado y es con el deseo. Yo tengo un celular hoy, última tecnología, pero mañana quisiera tener el último que salió, que es el P30, P50 o lo que sea. Entonces el consumo está muy ligado obviamente al deseo. El deseo también es deseante, ¿no? Recogemos estas 3 intervenciones y estas reflexiones en torno a los comentarios relacionados con el texto, con el audio de la globalización. En la segunda parte que quiero recoger con ustedes, después de estos 10 minutos que les voy a dar, es para que establezcamos un poco las exposiciones que traímos. Hay 2 maneras, obviamente, de contar la realidad internacional, y una son los hechos de la guerra, como ayer los vimos con los 5 hitos del periodismo internacional a través de las guerras, pero también son los personajes. Recuerden que lo que cuenta las historias no es la guerra en sí, sino un personaje de la guerra. Y uno de esos, obviamente, es Ho Chi Minh, que Paula lo va a trabajar, y cómo participó él en la guerra de Indochina, ¿no? Miremos también a Jesucristo, que Jesucristo de alguna manera lo que vivió fue guerras en su momento cuando estuvo hace más o menos 2020 años acá en el mundo, ¿no? Entonces les voy a dejar estos 10 minuticos para que preparemos la exposición. Nos vemos a las 9 de la noche y continuamos obviamente con las exposiciones. Bueno, y con el tema sobre las agencias de noticias. ¿Listo? Bueno, profe, ya nos vemos. Ya nos vemos. Muchas gracias.